Me dicen si estoy compartiendo, ¿ya? ¿Estoy compartiendo? Ya. Sí, Sí, profesora. profesora. Perfecto, ya. Entonces, nuestro tema de hoy, que hoy nos convoca la semana 6, es relaciones léxico-semánticas en el texto material 1, sinonimia contextual. Bien, esto es bonito, esta parte me gusta. Bien, veamos, chicos jóvenes. Sinonimia contextual. ¿Qué sinónimos? Obviamente, alumno, estudiante, es equivalente, ¿no? Con otras palabras, pero alumno o estudiante es lo mismo. Consiste en determinar el significado similar de una palabra o expresión en el texto sobre la base del contexto lingüístico y pragmático. Por ejemplo, la palabra llama podría, dado sus significados, entenderse de dos formas, ¿no es cierto? Masa gaseosa en combustión, una llama, cuando se enciende una hoguera, ¿no? Se enciende la chimenea o qué sé yo, ¿no? O el mamífero camélido, la llama, animal típico de la sierra andina de nuestro país, doméstico propio de los Andes. Sinonimia contextual. Teniendo en cuenta lo conversado hasta aquí, la emergencia fue combatida por los bomberos con todos sus recursos. Sin embargo, la llama no cedía y consumió todo el edificio del centro de Lima. En este contexto, chicos, el significado de llama se corresponde a qué significado? A fuego, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, en este contexto, masa gaseosa de combustión, pero no es llama de la llama, ¿no? Sinonimia contextual. La sinonimia contextual consiste en la igualdad semántica que se establece entre una palabra del texto y otra metatextual, basándonos exclusivamente en el contexto de la lectura. Ejemplo, más o menos un año después de haber nacido los bebés, dominan el sistema de sonidos de su lengua. Unos pocos años más tarde, entablan conversaciones con quienes los atienden. El sinónimo contextual es de entablar, ¿cuál será? ¿Cuál creen, jóvenes? ¿Conversar será? ¿Comunicar? ¿Qué creen? ¿Qué sinónimo contextual podría ser? Pregunto. ¿Mm? ¿Cuál sería el sinónimo contextual de entablar, jóvenes? Desarrollar. Entablar. Entonces, la sinonimia contextual es la igualdad semántica que se establece entre una palabra del texto y la otra metatextual, basándonos exclusivamente en el contexto de la lectura. Ejemplo, más o menos después de un año de haber nacido, los bebés dominan el sistema de sonidos de silencio. Unos pocos años más tarde, entablan, desarrollan conversaciones con quienes los atienden, ¿correcto? Bien, sinonimia contextual. Correcto. Recuerde que en la sinonimia contextual, las palabras iguales o similares que pueden ser intercambiadas pertenecen a la misma categoría gramatical. Ejemplo, el proceso entró a la etapa final. El proceso entró a la fase final. Como pueden ver, aquí etapa y fase son sinónimos. El abogado interpuso una apelación, verbo. El abogado presentó una apelación, verbo. De alguna manera, por el sentido contextual, expresan lo mismo. ¿Está claro? Ok. Ahora, por favor, dice, analice el siguiente texto y determine la sinonimia contextual de los términos resultados en negrita. Resultados no, perdón, resaltados en negrita. Por favor, yo les pido que lo lean 5 minutitos, 5 nada más, y me digan más o menos cuál es la equivalencia o sinonimia contextual en este pequeño texto, que son 3 palabras en negrita, ¿ok? Son 14 y 11. 14 y 16. A ver quién me lo dice.
Bien, entonces, chicos, ya han tenido tiempo con los 4 minutos. La pérdida de independencia inclinó la balanza de la guerra a favor de Chile. ¿Qué sentido tiene acá balanza? No es la balanza de pesar, ¿no es cierto? ¿Qué sentido, qué sinónimo ustedes le pondrían o equivale? Esa sería otra connotación, ¿no es cierto? No la directa. Balanza, máquina, aparato que sirve para pesar, ¿no? Determinar los kilos. Acá balanza, ¿a qué se refiere? ¿Quién me dice? Al Jóvenes. beneficio. Ya, la pérdida de la independencia inclinó la balanza de la guerra a favor de Chile. O sea que fue, como se dice, guerra a favor, balanza, o sea, equiparó y le favoreció a Chile esta independencia. Luego, conforme pasaban los meses y se conocían sus hazañas, se agrandó su figura. Su figura, Miguel Grau, adquirió la condición de héroe máximo de Alianza. Las esperanzas de victoria del Perú se hicieron depender de pericia y valor. Conforme pasaban los meses y se conocían sus hazañas, se agrandó su figura. ¿A qué se refiere su figura? Honor. ¿A qué? Se agrandó su figura. Es decir, su imagen como persona, ¿no es cierto? Su capacidad de guerrero, de gran militar, de estratega. Se le creyó capaz de todo hasta de que sería el triunfador de la contienda naval. Y aquí contienda, ¿cómo se entiende? Guerra. Ya, guerra, vamos a ver. Entonces veamos los siguientes significados. Ok, entonces tenemos esas alternativas. El significado contextual de balanza es dispositivo, no es, superioridad, objeto, medida, obstáculo. Podría ser objeto o superioridad, me parece mejor, ¿no? Porque si estaba a favor, porque era superior, ¿no? ¿Cuál de estos alternativos? A, B, C, D o E. Joven, dígame su alternativa, pues, para verificar. A, B, C, D o E. La P. Ok, ya, la B. Tengamos ahí en la mente la B, en la primera opción. Ya, ¿cuál es el sinónimo contextual de figura? A ver, dibujo, barco, imagen, pegatina, lucha. Imagen. Ya, porque yo lo dije, ¿no? 1. El sinónimo contextual de contienda es guerra, batalla, óbice, que quiere decir obstáculo, traba también quiere decir obstáculo, o batalla. Veamos, nadie dice antes de pasar para ver las claves. ¿Alguien tiene una última opción? Entonces, superioridad, imagen y batalla. Claro, porque era algo más pequeño, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, dejo de compartir, gracias. Y pasamos a nuestra separata de hoy. A ver, comparte. Examinar mi PC. Ahí sí estaban las separatas. Un momentito. Ya. Habilidad verbal. Abrir. Ujú. Profesora, no está compartiendo. No, ya sé, pues, pero estoy abriéndola recién. Tengo que compartir pantalla.
A ver, vamos a ver. Acabo de salir de un material, ahora dentro al otro un ratito. Wait a minute. Wait a minute. Lo que pasa es que a veces no abre, entonces tengo que compartir pantalla completa mejor. Y ahí sí va a abrir. Que tengo varias ventanas abiertas, mira, 1, 2, 3, 4. Ya, ahora sí, chicos, voy a abrir acá. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿no es cierto? Descargas, habilidad verbal. Ajá, abrir. Ahora sí. Ahora sí, chicos, ¿no? No, esta no es la 5, esa no es 6. Acá está, ¿ves? ¿Estamos bien? ¿Estamos viendo separata 6? Chicos, ¿me avisan, por favor? ¿Todo bien? Sí, Sigamos. profesora. Ya, perfecto. Muchas gracias, señorita. Relaciones léxico-semánticas en el texto 1, sinonimia con. Seguimos en lo mismo. En el caso de la sinonimia contextual, las palabras presentan significados equivalentes o idénticos solo determinados por el tramado del texto. Ejemplo, el fin del imperio incaico era ineluctable. Ineluctable quiere decir, chicos, anoten en su vocabulario, inevitable. En esta oración, debido a lo contextual original, los sinónimos del término fin son ruina o decadencia. Actividad. Determinen los sinónimos contextuales de los términos que aparecen en negrita. Texto, mórbido. Aquí tenemos varias palabras y varias opciones. La imagen de Edgar Allan tenemos mórbido, entorpecido, apreciación, revitalizó, praxis y potencial. Por favor, tienen 6 palabras. Por favor, luego vemos un texto en inglés. Y primero hagan ustedes en el español e inglés, trabajo con ustedes. 5 minutos para hacerlo. 5.
Bien, entonces veamos. Entonces, la imagen de Edgar Allan Poe, escritor inglés, como mórbido cultivador de la literatura de terror, ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria. Estoy tomando. Ciertamente fue el gran maestro del género e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción, pero sobre todo revalorizó y revitalizó el cuento tanto desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar, a la novela y otorgando al relato breve la dignidad y el prestigio que modernamente posee. Pregunto, mórbido, en este sentido, ¿cuál sería su sinónimo contextual? Tenemos delicado, obsesivo, trivial, tenaz o ético. ¿Cuál sería? Mórbido es loco, demente, insano, ¿no es cierto? En este caso, ahí tienen el significado de mórbido. ¿Cuál sería la clave aquí, chicos? El mórbido sería obsesivo, ¿no es cierto? Ok. 2. Entorpecer. Entorpecer. Propiciar, recusar, obstaculizar, menguar, que es disminuir, o lentificar. Lenificar. Sería, ¿cuál, jóvenes? Obstaculizar, ¿correcto? Apreciación. Apreciación es deferencia, veneración, tenemos apego, respaldo, valoración. Apreciación es consideración, por lo tanto, la clave en este caso sería la E, valorar. Revitalizar es como renovarse, ¿no? Reformular, prescribir, reivindicar, renovar, preponderar. La clave sería la D, renovar. Praxis es práctica. Dinamismo, utilidad, destreza, experiencia, práctica. La clave sería la E, práctica. Potencial sería idoneidad, capacidad, trascendencia, vitalidad, contingencia. El equivalente sería potencial, ¿no es cierto? Que equivaldría a capacidad. Bien, ahora vamos a buscar los sinónimos contextuales, pero en inglés. Bien, entonces vamos a leer el texto en inglés, chicos. Ok, sinonimia contestado que tiene su traducción. Lea el siguiente y determine los sinónimos. ¿Qué dice acá? De las palabras saltadas en negrita. Sometimes after coming home, Tuesday in the dark and a muggy night. No? And a muggy night. When my feet fell apart, with my eyes could not see, dreaming and absent-minded all the way, until I was aroused by having to raise my hand to leave the lodge. I have not been able to recall a single step on my walk, and I have thought that perhaps my body would find its way home.
If its master should forsake it, as the hand finds its way to the mouth without assistance. Okay, entonces we have these words. Maggie, muge, que es bochornoso. Pat, que significa camino. Sí, ver. Ok, master, no he podido encontrar, recordar, it has been master should forsake. Paso y pensando que tal vez mi cuerpo encontraría, ok, el camino, forsake, a causa de su amo, abandonará con la mano, llega a la boca sin ayuda, ¿no? With sin assistance, ayuda. Y master, could I take for it, buscarlo. Cuando mis pies sentían camino, when my feet, would I have sought, tenía el pensamiento. Ajá, todo el camino que me hizo. Me soñé distraído todo el camino hasta que me despertaba de tener que levantar la mano para levantar. No he podido recordar solo lo de mis pasos, ¿no? De mi paseo. Y he pensado que tal vez mi cuerpo encontraría el camino a causa, por sake of Pat, ¿no? Acá está el Pat. Ya, ok. Entonces, ¿cuáles serían los sinónimos de Maggie? Pat, sí, master, assistant. Chicos, ¿cuál sería el sentido ahí? ¿Cuál sería el sistema, el equivalente en español? Bueno, que teníamos que buscar un sinónimo en inglés. Pero es que primero tienen que mantenerlo en español. ¿Cuál sería? Vergonzoso. No, estamos en Maggie, ¿no? Mugi. Embarazoso, puede ser complicated porque dice que es bochornoso, ¿no? Bochornoso es que with problems. Ok, Pat, sinónimo de Pat. Embarrassing. Eso sería en Maggie, en Mugi, ¿no? Pero en Pat, estamos en Pat. Podría ser Way. Way, muy bien, wait. Ok, sí. Embarrassed, efectivamente. Ok, ¿cuál? Look, ok. ¿Qué otro? Maybe. Ok. Master es maestro. Assistant sería help, ¿no? Help, ayuda. En master, teacher. Teacher, ya, ok, muy bien. Teacher, ya ahí lo estoy escribiendo. Teacher, ok, that's correct. Bien, ahora sí, vayamos a nuestra primera lectura. Ok. Y luego separata B, etcétera, etcétera, etcétera. Texto mixto y texto en inglés. Ok, we can start. Podemos empezar. Jóvenes, ok. Praxis, esto ya vimos. Comprensión lectora. Las investigaciones de Richard Lynn, un profesor emérito de psicología de la Universidad de Ulster, Ireland del Norte de Irlanda, ¿no? Se conocen desde hace varios años. Ahora en su libro Rise Difference in Intelligence, dice haber probado que el coeficiente, el CI es el coeficiente intelectual de los alemanes, es el mayor de Europa. Y Lynn ya causó sensación en 2005 con una estudio en la que atribuyó que el CI es superior al hombre frente al de la mujer.
Y la verdad que esto, no, die Deutschen Rundfunk, no lo sé, Isabel, no creo, porque siempre hay, la ciencia no es exacta. Ok, entonces por favor lean 6 minutos este texto.
Entonces veamos las preguntas, chicos, sobre el coeficiente intelectual, ¿correcto? Vamos a ver. Entonces, primera pregunta. Ok. En última instancia, el autor tiene la intención de presentar A, el desarrollo paralelo de la inteligencia, de la inteligencia artificial, coeficiente, perdón, intelectual o a la masa cerebral y la raza humana. B, la tesis de Richard Link sobre la preponderancia de la inteligencia en los europeos. C, dos enfoques disímiles en torno a la superioridad de la inteligencia de la raza alemana. D, la demostración de que ciertas etnias tienen un CI o inteligencia inferior a otras. La refutación de la tesis del psicólogo Richard Link sobre la inteligencia según la raza. Chicos, ¿cuál sería la clave? A, B, C o D. La C. La E. La E. ¿Y por qué piensan la E? Jóvenes. Porque el doctor Wiener está refutando la tesis, lo que dice el investigador Richard. Ok. Entonces, en la primera pregunta, la clave sería la E, efectivamente, la refutación de la tesis del psicólogo Richard Link sobre la inteligencia según la raza. ¿Por qué? Acá viene una sustentación, efectivamente, porque en el texto gira en torno a la refutación del doctor Windell a la tesis sobre la preponderancia de inteligencia según la raza del psicólogo Link. Número 2, perdón. En el texto, el término sensación connota controversia, admiración, consenso, indiferencia, zozobra. Sensación, en el texto se dice que se sostiene que el profesor Link dice haber probado, que los alemanes son los más inteligentes de Europa, pero en el 2005 ya había causado sensación, controversia, el atribuir el coeficiente intelectual superior al hombre frente a la de la mujer. Entonces, existiría una controversia, contradicción. Bien, no se condice o no es compatible con el texto afirmar que Richard Link ha publicado libros e investigaciones sumamente polémicos. B, sostiene la viabilidad de poder corregir el deterioro genético. C, establece que el coeficiente intelectual determinado por una población según la raza. D, relaciona 4 factores: inteligencia, educación, economía y sociedad. O ha sido criticado por su evidente simpatía con ideas eugenésicas. La D. La D, claro, La D. porque según el doctor Winder, quien sostiene que la inteligencia de una comunidad se mide por el nivel educativo, que a su vez depende de los factores económicos y sociales a su alcance. Efectivamente, la educación es lo primordial en un país. Todo el nivel cultural, económico, desarrollo, hasta el coeficiente intelectual, obviamente depende de la economía, depende de la educación, depende de la alimentación, ¿no? En fin, y es un factor económico y social, ¿correcto? Por eso que hay países más desarrollados, porque
dan prioridad a la educación, salud, alimentación, entonces también trabajan mejor. Obviamente es como un motor, una máquina. Si el cerebro no se alimenta, no come, es desnutrido, obviamente no vamos a tener la fuerza y la inteligencia que puedan tener otras personas. Ok, muy bien. Efectivamente, la D. Pregunta 4. Del texto se colige que la inteligencia, pregunta 4, según el doctor Limbel, solo puede ser medida y determinada de manera teórica a través de test bien elaborados. B, debe ser analizada al margen de los factores educativos sociales de una población específica. C, revela la superioridad de poblaciones según las razas dispersas en un continente o país. D, es el resultado de muchos test elaborados. Ya me perdí. Elaborados para medir el coeficiente intelectual de diversos grupos humanos. E, presenta diferencias según la capacidad del individuo y el entorno donde se desenvuelve. ¿Cuál sería la clave en la 4? La E. Correcto, correcto. Muy bien, ¿por qué? Porque en el texto se sostiene que para el doctor Winder, la inteligencia solo se puede medir y determinar en forma práctica y concreta, y el entorno influye en ella, de lo cual es posible deducir que la inteligencia presenta diferencias según la capacidad del individuo y el entorno donde se desenvuelve. Efectivamente. Y pregunta 5. Si un equipo de psicólogos, luego de arduas investigaciones, concluyera que el CI determinará la inteligencia de un individuo, entonces, ¿cuál sería la clave, chicos? En la La 5. C. La C. Yes. La postura psicológica sobre la inteligencia se vería fortalecida. ¿No? Entonces, la A decía, el doctor Winter vería refrendada. Refrendada quiere decir apoyada. Su postura sobre la inteligencia humana. La postura del psicólogo. Se podría concluir que la inteligencia es una facultad innata inconmensurable. Sería evidente la relación inversamente proporcional al coeficiente intelectual e inteligencia. Pero, efectivamente, según el texto del CI, es el resultado de un test aplicado a personas de manera general para medir la inteligencia. De esta manera, el profesor Richard Lynn establece una clasificación de personas inteligentes según los resultados del CI. ¿Ok? Bien. Ahora pasamos al texto dialéctico, por favor, dialéctico. Tienen 7 minutos. Son 12:55. Sí, 7 minutos.
Por favor, esos audios, ¿quién habla? Por favor, pueden apagar. Ya, entonces entramos en el texto. Uno ve el texto respecto a la eutanasia, ¿no? Primera pregunta, por favor, si vas a apagar sus audios, no sé quién está hablando, por favor. Primera pregunta, el tema central de discusión gira en torno ¿a qué? A la legalización de la eutanasia, a la ética médica en la eutanasia, la legitimidad de la muerte digna, ¿en qué casos aplicar la eutanasia o la implicancia de una vida dolorosa? ¿Cuál sería la clave en este primer texto? La La A. A, Ujú. Ya, vamos a ver por qué la A, efectivamente. Porque ambos textos discuten sobre si la eutanasia debe ser legal o no, ¿correcto? Para el texto A, no, porque es contraproducente, y para el texto B, sí, porque alivia el sufrimiento de las personas o del paciente. Muy bien, efectivamente. 2. En el texto A, el término proficua, ante todo pregunto, ya hemos visto este término, ¿qué significa proficua o proficuo, que es lo mismo? ¿Alguien sabe? ¿Quién me puede decir? favorable. No, proficuo es provechoso. Bueno, sí. Ahora provechoso, fructífero, ¿no? Correcto. Sí. Entonces, se entiende como legal, efectiva, benéfica, lógica o necesaria. ¿Benéfica? Benéfica. Benéfica. Ya, claro, si estamos hablando de que es provechoso, fructífero, ¿no? Correcto. Yes, vamos a ver. Pregunta, estamos en la pregunta 2, ¿correcto? En la pregunta 2. Efectivamente, benéfica. Pregunta 3. Uy, la pregunta 3 se ha borrado. Tengo que retroceder acá. Mm, A ver. Ya se me borró la pregunta 3. Bien, entonces, pero ustedes sí la tienen, ¿no? Respecto a la falsa autodeterminación expuesta en el texto A, podemos colegir que este argumento carece de evidencias prácticas, puesto que los pacientes están alterados por su mal, se caracteriza por ser de índole religiosa, la medicina, debe tener un aspecto moral, trastoca la libertad de decisión del paciente, muchos enfermos terminales desean morir. ¿Cuál sería la clave? La B. La B, yes, se caracteriza por ser de... ¿Por qué? Porque en efecto en el texto A se señala que la falsa autodeterminación se da cuando el paciente cree equivocadamente que puede decidir sobre su vida, cuando en realidad no puede hacerlo, porque la vida es un don otorgado por una divinidad, algo que no puede comprobarse de tal modo que es un argumento de carácter religioso y no científico. Bien. Pregunta 4. Respecto a la falsa autodeterminación expuesta. Ah, no, sí estaba la 3, ¿no? Está bien. No, la 4 no está. Ya, a ver. Si se determinara. Ay, pero no me permite regresar. Ay, Dios. Acá hay un problema con. ¿Por qué se retrocede, se retrocede? No entiendo. Quiero ver si se vuelve acá. Sí. No. Ya, entonces pregunta 4. La 3 está la... Ya. Respecto a la argumentación del texto B, resulta incompatible aseverar que se sustenta en el libre albedrío, el criterio de la conciencia,
un asunto institucional, una patente coerción o una condición volitiva de voluntad. ¿Cuál sería la respuesta en la 4? No. En la pregunta 4, la respuesta sería la D, es decir, una patente coerción. ¿Por qué? Porque en el texto B se sostiene que ningún médico puede ser obligado a practicar la eutanasia. Por el contrario, les permite seguir los dictados de su conciencia, ¿no? Y por último, bueno, este tiene 5, 6 preguntas, que veo más que 5. Ok, respecto de la argumentación del texto B, resulta incompatible aseverar que se sustenta, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, Miss. Esa vendría a ser la 4, ¿no es cierto? Claro, o sea, se ha cambiado los números, ya. Entonces 5, si se determinara sólida, acá hay un error con los números, eso es lo que ha pasado. Acá sería 5, no, 5 guión, esta sería 4. Y ahora sí. Ya. Si se determinara sólidamente que la eutanasia solo podría aplicarse en situaciones límite, la causa por la eutanasia tendría sería serios reparos. La medicina abandonaría el juramento hipocrático. La noción de vida digna podría verse cuestionada. La oposición a la eutanasia perdería mucha fuerza. O los pacientes podrían solicitarla voluntariamente. ¿Cuál sería La E. la D? La E. La E. No, la D. La oposición a la eutanasia perdería mucho, porque dice, pero miren la pregunta, la hipótesis. Si se determinara sólidamente, o sea, firmemente, que la eutanasia solo podría aplicarse en situaciones límite, o sea, cuando ya altera tu cuerpo o te daña, te causa dolor, entonces en ese caso, la oposición a la eutanasia ya perdería mucha fuerza, ¿no es cierto? Porque ya estaría aplicándose por lo que, ¿no? Para lo que realmente se considera, ¿no? Bien, muy bien. Y entonces ahora tenemos, chicos, un pequeño texto mixto. Después ya viene el texto en inglés. Tiene su traducción, felizmente. Ok. Entonces, veamos el texto mixto que es Policía Gramatical de la Antigüedad. Por Anubis, hombre, no termines la frase común. Ok, entonces, por favor, tienen 6 minutos para leer ese ejercicio 6, solo 6.
Ya, chicos, entonces veamos. Primera pregunta. En esencia, el texto trata sobre, a ver, la importancia de los manuales de estilo, la influencia de la imprenta en la escritura, el rechazo de la degeneración del lenguaje, el estilo de la escritura en épocas antiguas o la necesidad de una guía, perdón, de escritura actual. ¿Cuál sería la clave en la primera pregunta, chicos? Hola. La E. Yes, that's correct. Efectivamente, la E. ¿Por qué? Porque principalmente Pinker sostiene la necesidad de una guía, efectivamente lo dice, de una escritura, de escritura actual. 2. En el texto, el sinónimo contextual del término declive es debilitamiento, superficialidad, deterioro, inclinación o irrelevancia. La C. Yes. La C. Deterioro, claro, porque según el contexto oracional, ¿no? El término declive es equivalente a la palabra deterioro. 3. No se condice o no es compatible con el texto sostener que la escritura A fue empleada al margen de la reglamentación de la antigüedad, requiere de una guía de estructura para mantener su calidad textual, necesita mantenerse vigente con el tiempo que corresponde su uso, maneja la trivialización de la moral respecto del lenguaje científico o gozaba de pureza y buen uso antes de la invención de la imprenta. La E. Yes. Gozaba de pureza y buen uso antes de la invención de la imprenta. ¿Por qué? Porque el texto se sostiene que ya desde la antigüedad ya había quejas por el mal uso de la escritura que hacían los jóvenes. Por lo tanto, gozaba de pureza, no es algo que sino que ya había errores en esas épocas. ¿Ok? 4. De la imagen se puede inferir que en la antigüedad la escritura carecía de valor comunicativo y social, había un afán imperioso por transgredir la lengua, se exhortaba a las personas a escribir correctamente. La escritura sufrió modificaciones debido a la imprenta o los escritores eran muy creativos al usar el lenguaje. La C. Yes. Se exhortaba o se hacía un llamado a las personas a escribir correctamente. Porque en la viñeta se observa que a quien está escribiendo transgrede una norma de escritura y enseguida es amonestado por ello. Ajá. Y 5. Si un lingüista, sostuviera que los manuales de estilo clásico son las guías idóneas para... Entonces, espérense. ¿Dónde me quedé? Estoy en la 4 y la 5, chicos. La 5 y la 4. 5, ¿no? Para el siglo XXI. Los correctores de estilo se mostrarían en contra. ¿Cuál sería la clave? En la 5. La B. Yes. Yes. Claro, porque Pinker desconfía de los manuales de estilo clásicos, pues resultaban anacrónicos, o sea, pasados en el tiempo, y si alguien recomendase ceñirse su redacción a estos, el autor lo rechazaría sin lugar a duda. Bien, ahora el passage 1, George Berkeley defends idealism by attacking the materialist alternative. Berkeley defiende el idealismo atacando
al materialismo alternativo. Entonces, lean por favor ese texto. Chicos, la clave sería, lo me han dicho, ya me dijeron, ¿no? Yo les dije. La B. Bien, ahora jóvenes, vamos a leer el texto. Está también traducido, así que lo pueden leer, lo que es un texto más filosófico, ¿ya? Al de pero más bien las preguntas. No solamente lean la traducción del texto en inglés. 6 minutos y nada más.
Entonces, veamos las siguientes preguntas. Ok. As using the passage view can be replaced by. Como se usa en el texto la palabra view, que es observación, vista, puede ser reemplazado por judgment, juicio, pattern, patrón, value, valor, doctrine o tale, cuento. ¿Cuál sería la clave? A, B, C, D or E. Sí. D, doctrina, efectivamente, porque given the short philosophical approach, el procedimiento de Hobbes filosófico, puede inferirse que se refiere a la doctrina. Muy bien. Number 2. The main purpose of the author is to. La principal propuesta del autor es advocate the dualism of Berkeley. Advocate means defender el dualismo de Berkeley o rechazar. Ilustrar, illustrate the materialism of Berkeley. Explain the idealism of Berkeley. Highlight, resaltar la noción de percepción. Or refute Berkeley's materialism, o rechazar la teoría de Berkeley. Por lo tanto, no, es que advocate means advocate, I don't remember, advocate means, yeah, defender, claro, defender, no rechazar, defender la teoría, la posición, ok, y la otra es rechazar, refute. Entonces, the correct answer sería ¿cuál sería en la number 2? ¿Cuál sería en la número 2, señoritas? ¿La E? No. El propósito del autor es explicar el idealismo de Berkeley, ¿correcto? No, perdón. En la pregunta 3, perdón. Estamos en la 3, ¿no es cierto? ¿O en la 2? Pregunta 2. Ah, ya me estoy confundiendo ya. En la pregunta 2. Entonces, el principal propósito del autor es defender el dualismo de Berkeley. Repito las alternativas. Ilustrar el materialismo de Berkeley. Explicar el idealismo de Berkeley. Resaltar la noción de percepción o rechazar el materialismo de Berkeley. In this case, the alternative is en este caso sería ¿cuál, chicas, chicos? Principalmente el autor busca aclarar la esencia del idealismo berkeleano para ser percibido o percibir. Entonces, la clave sería en la 2, la C. Ok. Number 3, which of the following statement is not compatible with the development of the passage? ¿Cuál de las siguientes oraciones no es compatible con el desarrollo del texto? A. Berkeley agrees with the Hobbes thinking. Berkeley está de acuerdo con las ideas de Hobbes. Berkeley's point of view is polemical. Los puntos de vista de Berkeley es polémico. Locke agrees something with Descartes. Locke está de acuerdo en algo con Descartes. Berkeley demolished the materialist positions.
Berkeley demolió o demuele la posición de materialista. O E, there are no material things for Berkeley. O no hay cosas materiales para Berkeley. O no existen, mejor dicho. Which are the correct answer in number 3? Entonces, ¿cuál sería la clave? Chicos, en number 3. Obviamente que la A, porque Berkeley está de acuerdo con el pensamiento de Hobbes. No, porque Berkeley es idealista y Hobbes es materialista. Entonces, ambos están en posiciones contrarias. Por lo tanto, no es compatible con lo que se menciona en el texto. ¿Ok? Now, number 4. From the passage, it is inferred that according to Berkeley, at entity mind independent is. De acuerdo al pasaje, se puede inferir que de acuerdo a Berkeley, la entidad de mente independiente es precarious, precaria, impossible, imposible, plausible, posible, unlike, indistinta, o logical. What is the correct answer in number 4? In number 4, the correct answer is, what is it? This alternative could be the correct, precarious, impossible, plausible, unlikely, or logical. What is the correct key of this question? Chicos, letter A, B, C, D? Logic. A. No. According to the formula of Berkeley, an earthly mind independent is not possible. So, indeed, to be is to be perceived or not, or to perceive. So, de acuerdo a la fórmula de Berkeley, enteramente que la mente es independiente, mind independent, no es posible, necesariamente entonces es ser percibido o percibir. Por lo tanto, the correct answer here is impossible, sería imposible. Y number 5. Number 5. If a thinker could clearly characterize what matter is, si el pensador o el filósofo podría claramente caracterizar qué es la materia, what matter is, he could validly refute Berkeley, él podría válidamente refutar a Berkeley. He would be a radical Cartesian, sería un cartesiano radical, de Descartes, ¿no? He would refute Locke's thesis, podría rechazar la tesis de Locke. He would object the Hobbes view, podría objetar el punto de vista de Hobbes. O he would coincide with Berkeley, o podría coincidir con Berkeley. What is the correct answer here in number 5? ¿Podría repetir, por favor, Miss? ¿Que todas las alternativas? Ok, entonces Sí. pregunto, si el pensador o el filósofo podría claramente caracterizar o decir qué es la materia, A, he could validly refute Berkeley, él podría válidamente rechazar a Berkeley. He would be a radical Cartesian, él podría ser un cartesiano radical. He would refute Locke's thesis, él podría rechazar o refutar la tesis de Locke. D, he would object the Hobbes view, él pondría objeción en el punto de vista de Hobbes,
O he would coincide with, o podría coincidir con Berkeley. ¿Cuál sería la clave en number 5? Chicos, la última pregunta, ¿cuál sería la clave? Bien, jóvenes. Entonces, de acuerdo con Berkeley, la materia es un concepto que puede comprenderse, pero de allí a que Berkeley deduzca su idealismo, entonces Berkeley podría ser rechazado. No, podría ser rechazado, refutado, con una gran caracterización de la materia. Por lo tanto, válidamente podría refutarlo. ¿Qué sería? La A, efectivamente, porque George Berkeley Defense Idealist atacando la alternativa. ¿Cuál es exactamente la doctrina que está atacando, etcétera, loco? Yes, the outfit. Ok, la A. Muy bien, jóvenes. Hemos llegado a nuestro fin. Ok, entonces quiero simplemente desearles a ustedes para que con sus lindas familias pasen un lindo día de la madre. Ok, yes. Desearles lo más bonito con sus mamás, que el mejor regalo de parte de ustedes es que estudien, ¿no? Puedan lograr su objetivo. Yes. Entonces les mando un cariñoso Mother's Day por todos mis alumnitos para que saluden a sus madres, ¿ok? Nada, eso. Que lo pasen muy bonito, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ok? Gracias. Gracias, Miss. Que pasen bonito con sus mamás, por favor, sus tías, sus abuelitas, sus hermanas, las que son mamás. ¿No? Ok. Igualmente, Miss, cuídese. Ay, muchísimas gracias. Ahí les mando un lindo corazón.